El cuerpo va mucho antes que la mente, no solamente para el desarrollo de la persona, sino para la forma en la que nosotros podemos crecer y podemos shiftear la realidad. Mi nombre es Martín, estoy documentando todo mi proceso de cómo cambio mi realidad yo le diría mecanismo, pero con el mecanismo de poder percibirte de manera diferente, el shift de realidad o el shift de identidad. He aprendido muchas de estas cosas gracias a Mario Peláez, que a veces se me enreda el nombre y es más sencillo que el mío. Y siempre me gustaba el tema físico, sobre todo el tema como cuántico y un poco de eso. Pero yo era de esas personas que sabía demasiado, pero no aplicaba absolutamente nada de lo que aprendía. Y quedaba todo en como, bueno, úsenlo y me dan algo a cambio. Pero nunca lo practicaba conmigo mismo. Yo al día de hoy ya llevo casi cerca de los 3 años haciendo trading de manera constante. Estoy trabajando con una cuenta de 100.000. Soy rentable hace un año. Y sentía de que mi resultado iba muy adelante por adelante mío. O sea, yo lograba muchas cosas, pero yo seguía percibiéndome como el niño indefenso que le faltó protección en su momento. Entonces, claramente, autosaboteaba cada uno de mis resultados y cada uno de esos se iban siendo ralentizados por mi forma de percibirme o autopercibirme. Hasta que empecé a entender cómo realmente se aplica este mecanismo, esta forma de pensar. Y me he dado cuenta de que el cuerpo va mucho más adelantado que la mente al inicio, o al menos lo que yo me he dado cuenta. ¿A qué es lo que me refiero con esto? Que nosotros cuando procesamos las emociones, todas las emociones se procesan en el cuerpo, no se procesan en la mente. Por lo tanto, cuando nosotros intentamos creer de que, digamos en este caso, intento hacer una meditación o intento visualizar así como soy abundante, todo el tema, no te lo creía al principio. Primero que todo porque en tu cuerpo no existe, eh, o en el sistema nervioso no existe la capacidad de poder sentir esa sensación positiva y que te puedas sentir familiarizado con ella. Entonces, ¿qué pasa? Que tu sistema nervioso no lo lee todavía. Y tu mente envía la información, pero tu cuerpo todavía no la siente. Entonces, como que están desalineados. Y cuando tú puedes anclarte al cuerpo, en el sentido de sentir el peso de tu cuerpo, claro que para mí era como algo imposible o algo que sucedía solamente como en algún momento de mi vida me iba a pasar, pero vivía desconectado del cuerpo. Uno ahí tiene que poder anclarse al cuerpo y poder procesar la emoción y procesar el sentir de lo que la mente le está enviando. Si yo estoy en este momento, digamos que yo digo, me siento seguro estando conmigo mismo, el cuerpo reacciona de cierta forma. Al simplemente decirlo como que me vibra un poco el pie. Pero es porque mi cuerpo todavía está acostumbrándose está en proceso de expansión para que esa realidad suceda. A mí me pasó de que tuve que pasar por procesos de salud un poco complejos, que es lo que estoy pasando ahora, que son los síntomas. Se me congela la frente, de repente la cara, me pican los ojos, los hombros me duelen de repente, el pulmón, la pierna, todo eso es porque el cuerpo empieza ya a hablar y yo nunca le hacía caso, incluso lo intentaba entender más que simplemente estar con mi cuerpo. Pero como yo no me sentía seguro estando en mi cuerpo y sentía que era una forma de desconectar o ni siquiera me sentía merecedor de poder estar en mi cuerpo, claramente nunca permitía procesar las emociones de la manera correcta. O sea, para que te hagan idea, yo viví como dormido todo este tiempo, emocionalmente. Para mí yo viví rupturas amorosas, pero para mí como que creo que ni siquiera me afectaron porque generé tanto una armadura emocional de no sentir nada, absolutamente nada, que me daba cuenta que de repente el tacto yo lo sentía muy diferente. Eh, Me daba cuenta de que las cosas que sucedían en mi entorno me daban más miedo por repetición que por realmente como lo sentía yo. Si yo recibía un golpe, me daba más me afectaba mucho más la sensación de yo creer que voy a recibir un golpe que simplemente el golpe en sí. Era- es como que como que está desalineado absolutamente. Entonces, claro, y yo me pensaba, decía, bueno, cuando llegue a hacer trading voy a tener tiempo para poder hacer esto. Empecé a hacer trading, empecé a tener resultados, a mucha, iba a decir a mucha honra, pero con hartas complejidades, pero aún así me mantenía constante. Pero seguía sintiendo como que yo estaba como muy atrás. Y cuando estáis muy atrás, lo único que buscáis es como que, bueno, lo que estoy haciendo en algún momento me va a hacer sentir mejor por arte de magia. Y no tomáis nunca las cartas en el asunto. Entonces mi cuerpo empezó a hablar hace 4 años. Empecé a generar quistes por distintas partes de mi cuerpo. Tengo uno en la garganta. Ya se me está yendo uno de la parte de la campanilla, creo que se le dicen. Y en otras partes del cuerpo, como también quizá algún que otro problema que no creo tener. Espero no. Pero sí mi cuerpo me ha hablado muchísimo tiempo y nunca le he hecho caso.
pero es porque intento entenderlo con la mente en vez de simplemente estar conmigo mismo. Y estar contigo mismo realmente es estar en el cuerpo, es vivir en el cuerpo. Y que la mente luego, gracias a que tú estás anclado al presente, gracias al cuerpo como antena, usas el cuerpo como antena, puedes estar presente en tus pensamientos, que es muy diferente. Si yo intento resolver mis pensamientos también en mi mente, claramente va a ser muy difícil. Porque si no, vaya a estar intentando como sostenerte en el aire, sostenerte en el aire. O sea, literalmente vaya a salir volando, vaya a flotar, o simplemente el viento te va a llevar por distintos lados de que la corriente de viento tenga. Pero me empecé a dar cuenta de que ahora yo estoy tratando de... Me anclo al cuerpo sintiendo los síntomas, me quedo en silencio, siento el dolor del cuerpo, siento la ansiedad, siento como me palpita el corazón a veces, y estoy presente con ello, no salgo corriendo. No trato de... Incluso trato de no solucionarlo. Y ahí es cuando te voy realmente empezar a estar presente y realmente procesar la emoción que tienes que procesar. Ahí, cuando tú estás en ese momento, lo más posible es que tú no tengas pensamientos en sí. Cuando tú estás anclado al cuerpo y estás sintiendo el síntoma o que puede que te aparezca, que es el que yo siempre digo, que simplemente quédense en silencio un minuto, sientan el cuerpo y traigan alguna escena que les gustaría sanar o mejorar o que les dan cierto, les genera cierto bloqueo, que se dan cuenta que ustedes han pateado como para atrás, tráiganlo a su mente y después lo sueltan en el cuerpo. Y al soltar en el cuerpo va a empezar a hablar. Les va a doler alguna parte y ustedes tienen que quedarse donde está el dolor. El tema es que después de eso no hay vuelta atrás porque te vas a dar cuenta de que no hay otra forma de poder procesarlo que simplemente estando en la emoción que corresponde. Por lo tanto, eh, yo me empecé a dar cuenta de que mi cuerpo estaba muy dañado, muy dañado. Y yo he tenido la suerte de que quizás solamente cuando era pequeño tenía problemas de salud, pero aún así me sorprende que mi cuerpo, a pesar de yo haber estado desconectado de mi cuerpo durante, yo le llamaría casi gran parte de mi vida, yo hoy día tengo 23, en 2 semanas más cumplo los 24, estar tan desconectado de mi cuerpo y que mi cuerpo no haya explotado o no se haya enfermado de manera grave. Porque viví desconectado de mi cuerpo muchísimo tiempo, de mis emociones, de lo que yo sentía. O sea, para mí, yo era un robot sin darme cuenta, o sea, viví muy en automático. Y buscaba cosas afuera que me dieran esos estímulos que estaba buscando como en mi corazón o en el cuerpo en sí, pero también como que lo evitaba porque mi mente todavía estaba pensando como el niño. Y al estar pensando todavía como el niño, herido, y no tener un lugar para poder sostenerse en el cuerpo, claramente está en un aire. Y tu personalidad o tu forma de percibirte es totalmente alterada, weón, ¿cachai? Estás como en el aire y agarráis lo que hay y estás en modo supervivencia absoluta, pero no te das cuenta hasta que realmente te das el permiso de sentir un pequeño atisbo de los síntomas que tu cuerpo te tiene que expresar. Y lo que yo he hecho ahora es sentir constantemente esos síntomas, sentir, porque te llevan a un punto en que te sentís tan presente con el síntoma o el dolor que está, que puede ser hormigueo en distintas partes del cuerpo, frío, lo que sea, que te sientes tan presente con eso, que ahí tú vas atrayendo los pensamientos positivos o la forma diferente de poder percibir la realidad. En este caso, si yo te digo, estoy anclado al cuerpo, me duele la pierna, o me duele el vientre, o me quema el vientre por la ansiedad o lo que sea, ahí mismo es donde tú puedes empezar a darte cuenta de que si a esa presencia tú le incluyes pensamientos positivos, es que está bonito, está viviendo. Si tú a eso le incluyes pensamientos positivos, va a ser la gran diferencia de tus resultados, porque al estar en presencia, tú no vas a estar en el aire de los pensamientos, la mente, ¿ok? Cuando tú estás anclado al cuerpo y estás en el síntoma es tu mejor aliado, porque es el que te ayuda a estar presente. Y si tú estás presente en el síntoma y tú, en estando presente en el síntoma, piensas de manera diferente, tu autopercepción o en general la relación que tienes con el entorno es muy diferente. Entonces yo lo que hago es me pongo en el síntoma y empiezo a traer los pensamientos positivos. Y ni siquiera te los vaya a creer al principio, no te va a mover ni siquiera un músculo. Quizá vaya a sentir como un pequeño hormigueo en alguna parte del cuerpo, pero tu cuerpo está tan dormido que ni siquiera vas a sentir cambios positivos, porque estás tan acostumbrado a la química negativa que tú generas en tu propio cuerpo que nada de lo positivo te va a hacer sentido. Y ahí el ejercicio de la repetición constante es la que realmente te va a ayudar. Ahora, yo le doy totalmente mi fe y le doy que funciona. Yo llevo como un mes y he tenido como un par de días los cuales me he sentido como casi que iluminado. O sea, como exactamente dónde tengo que ir, cómo estar y me sentí ya como esa persona. ¿Ok? Pero eso solamente lo utilizo como referencia de que, ok, voy bien. Pero estar ahí necesito tiempo.
porque mi cuerpo todavía no está acostumbrado a ese estado. Mi cuerpo está acostumbrado solamente a química negativa y tener el cortisol por el cielo. Entonces, em, eso es, utilizar el cuerpo como ancla para poder experimentar las emociones que son necesarias y en ese espacio de el síntoma empezar a traer los pensamientos positivos y empezar a visualizar y manifestar y todo. El único momento en el que yo recomendaría que ahí hay que parar un poco es cuando empieza la ansiedad, porque realmente tu, digamos como que tu subconsciente todavía no lo cree posible. Para mí, por ejemplo, materializar un estilo de vida con ciertas características se me hace súper fácil en el mundo material. Pero yo sé que para mí, ponte la parte íntima y de relaciones me cuesta mucho más. Entonces, cuando de repente empiezo a visualizar y empiezo a profundizar muchísimo en la parte de relaciones, empieza el sobrepensamiento y ya el cuerpo como que se me desconecta. Y ahí es cuando paro. Y si te entra un sobrepensamiento en ese lapso en el que estáis en el síntoma y no estáis pudiendo, una es porque estáis demasiado sobrecargando y estáis queriendo ya, 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 ya. O ahí hay un punto importante a trabajar. Puede ser en este caso, digamos, eh, recibir cariño de la parte femenina o rodearte de parte femenina. Em, y si ahí te empieza a generar demasiada ansiedad, es porque activaste un punto en el que ahí estaba evitando, y ahí es cuando tenéis que volver al cuerpo, distraerte un poco y volver de nuevo y cambiar la historia, y así constantemente, tan repetitivo que se vuelva una cosa práctica. Y al principio yo te digo que lo mejor es pensar en que no vas a llegar a ningún lado, porque se va a volver muy estresante. Se puede volver muy estresante. Yo tengo un agujero porque anoche no pude dormir de las sensaciones que tuve en el cuerpo. Em, pero, pero sí, igual fui confiando un poco, saqué y fui sintiendo toda esa frustración, esa presencia masculina que quería tener en mi vida desde hace mucho tiempo para poder yo haberme defendido en el pasado. Y hoy en día la estaba sintiendo y anoche la sentí, pero así a niveles demasiado altos, al punto que ni siquiera podía dormir, pero tenía energía de crear y crear y crear y crear. Entonces, el cuerpo va primero y la mente lo sigue. Y si la mente va primero y el cuerpo no lo sigue, puta, ahí empieza el sobrepensamiento y tu crisis de identidad que te van a dar durante la vida, ahí empieza. Entonces siempre hay que utilizar el cuerpo como ancla, ya que con ese procesamos las emociones y nos llevamos al presente. Y desde ahí empezamos a traer los pensamientos positivos.